Da ću braniti Republike Bosne i Hercegovine. A principios de los años 90, en el corazón de los Balcanes, estalló un conflicto que sacudió los cimientos del derecho y la moral. Entre filas de uniformes y campos de batalla emergió una figura, un estratega. Imagina a un general en la cima de su poder, liderando un ejército en medio de una de las guerras más crueles de Europa. Ahora visualízalo sentado en el banquillo de los acusados, enfrentando cargos por crímenes de guerra ante un tribunal internacional. Esta es la historia de Sefer Halilović, un hombre cuyo destino entrelazó con los honores de la guerra de Bosnia y cuyo juicio sentó precedentes cruciales para el derecho penal internacional. Hola, mi nombre es Manuel David Rodríguez Escobar, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, y hoy les vengo a presentar la sentencia Prosecutor versus Sefer Halilović. Sefer Halilović, nacido en 1952, ascendió rápidamente en la jerarquía militar, pasando del ejército popular yugoslavo a convertirse en el comandante del ejército de la República de Bosnia y Herzegovina durante los años más oscuros del conflicto interno. Su liderazgo fue fundamental en la defensa de Bosnia, pero tras el cese de las hostilidades, su pasado lo alcanzaría en los pasillos de la justicia internacional. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, establecido por las Naciones Unidas, surgió como un faro de esperanza para las víctimas de atrocidades masivas. Su misión, llevar ante la justicia a los responsables de grandes violaciones del derecho internacional humanitario. En este contexto, en el año 2001, Sefer Halilović fue acusado formalmente. La Fiscalía del TPIG centró su acusación en eventos ocurridos durante la operación Neretva 93, específicamente en los asesinatos de civiles bosnio-croatas en las aldeas de Gravovića y Uzdol, en septiembre de 1993. La teoría de la Fiscalía se basaba en la doctrina de la responsabilidad superior o responsabilidad del mando, consagrado en el artículo 7, numeral 3 del Estatuto del TPIG. Pero, ¿qué le imputaban concretamente? Según el artículo 7, numeral 3, un superior será responsable penalmente por los actos cometidos por sus subordinados si sabía o tenía razones para saber que el subordinado estaba a punto de cometer tales actos o ya los había cometido y no tomó medidas necesarias y razonables para prevenir tales actos o para castigar a los autores. En palabras de la propia sentencia, para que esta responsabilidad se configure. En el párrafo 56 de la sentencia Prosecutor versus Sefer Halilović, abro comillas, para que un superior sea considerado penalmente responsable en virtud del artículo 7, numeral 3 del Estatuto, debe demostrarse que el superior tenía autoridad y control sobre los subordinados que cometieron los crímenes subyacentes. La mera posesión de un rango formal no es suficiente para establecer la responsabilidad del superior. Lo crucial es la capacidad real del superior para prevenir o castigar la comisión de crímenes por parte de sus subordinados. Cierro comillas. La Fiscalía argumentó que como comandante de la operación Neretva 93, Halilović tenía el mando y control sobre las fuerzas que perpetraron los asesinatos y que por lo tanto era responsable por no haber prevenido o castigado dichos crímenes. Sin embargo, el juicio reveló una imagen más compleja. La defensa argumentó, y el tribunal finalmente lo corroboró, que el rol de Halilović durante la operación Neretva 93 era principalmente de inspección y supervisión y no de mando directo sobre las unidades específicas que cometieron los crímenes. Este fue un punto crucial en la deliberación del tribunal. La sentencia fue clara al respecto. En el párrafo 118 de la sentencia Prosecutor versus Sefer Halilović, la sala ha escuchado pruebas de que durante la operación Neretva 93 el acusado desempeñó un papel principalmente de inspección y supervisión más que de mando directo sobre las unidades que cometieron los crímenes en Gravovića y Uzdol.
Abro comillas, la Fiscalía no ha probado más allá de toda duda razonable que el acusado tenía el control efectivo sobre los miembros de las unidades específicas que perpetraron los asesinatos en Grabovikia y Uzdol. Las pruebas presentadas sugieren que estas unidades estaban bajo el mando de otros oficiales y que el acusado no tenía la autoridad para darles órdenes directas o para disciplinarnos de manera efectiva, cierro comillas, esto citando la sentencia Prosecutor vs. Sefer Halilovic, párrafo 125. En esencia, el tribunal determinó que si bien los crímenes fueron horribles y reales, la Fiscalía no logró probar que Halilovic poseyera el control efectivo necesario sobre los perpetradores para ser considerado responsable bajo la doctrina de la responsabilidad del superior o responsabilidad del mando. Tampoco se probó más allá de toda duda razonable que Halilovic supiera o tuviera razones para saber de la inminente comisión de estos crímenes. ¿Qué hace en especial esta sentencia un legado jurídico? La absolución de Sefer Halilovic, lejos de ser un mero resultado judicial, resonó profundamente en el derecho penal internacional. Pero, ¿por qué este caso es tan trascendental? El caso Halilovic reafirmó y clarificó los estrictos requisitos para establecer la responsabilidad del superior. Subrayó que la mera posesión de un rango militar no es suficiente. Se requiere probar la capacidad real para prevenir o castigar los crímenes. Esta distinción es vital para evitar la criminalización automática de los comandantes por los actos de sus subordinados. También la sentencia puso un énfasis inequívoco en el elemento del control efectivo. No basta con tener la autoridad formal. El fiscal debe demostrar que el superior tenía la capacidad material para influir en las acciones de sus subordinados. Este estándar riguroso protege contra la responsabilidad vicaria y exige una conexión probada entre el superior y los crímenes. Por otro lado, el caso Halilovic sirvió como un recordatorio contundente del alto estándar de la prueba, más allá de toda duda razonable, exigido en el derecho penal internacional. La insuficiencia de la prueba para demostrar el control efectivo y el conocimiento llevó a la absolución, destacando la importancia de una investigación exhaustiva y la presentación de evidencia sólida. Finalmente, la sentencia de Halilovic se integró al cuerpo jurisprudencial del TPIY, que a su vez ha influido en otros tribunales internacionales y en la comprensión general de la responsabilidad penal individual por crímenes internacionales. Pasando un poco ahora a los apuntes fantásticos de la sentencia, más allá de que finalmente sale absuelto Sefer Halilovic. Si bien la absolución fue el resultado final, la sentencia en sí contiene algunos elementos fantásticos en el sentido de ser cruciales y reveladores para la comprensión del derecho penal internacional. La sentencia dedicó una atención meticulosa al análisis de la estructura de mando y la posición real de Halilovic dentro de ella. Este nivel de detalle subraya la complejidad de establecer la responsabilidad en estructuras militares jerarquizadas. Por la clara distinción que hizo el tribunal entre el rol de Halilovic como comandante de la operación y su rol específico en relación con las unidades perpetradoras, es un ejemplo brillante de la necesidad de analizar la función concreta del acusado en el contexto de los crímenes. Y también, si bien no fue la base principal de la absolución, la sentencia pudo haber implícitamente señalado la importancia de que los propios estados investiguen y enjuicien las violaciones del derecho internacional humanitario, pues la falta de una investigación interna robusta puede dificultar la labor de los tribunales internacionales años después. Finalmente, es un legado precioso jurídico. El caso de Sefer Halilovic no solo es la historia de un general acusado y absuelto, es un capítulo fundamental en la evolución del derecho penal internacional, una lección sobre la necesidad de pruebas rigurosas y una clara comprensión de autoridad y el control en la atribución de responsabilidad por crímenes de guerra. Su absolución nos recuerda que la justicia, incluso ante las peores atrocidades, debe basarse en la prueba irrefutable y en la aplicación precisa de la ley. El legado de Sefer Halilovic perdura en cada caso donde se invoca la responsabilidad del superior o responsabilidad del mando,
recordándonos la delicada balanza que hay entre la rendición de cuentas y la protección de la presunción de inocencia. Hvala vam na vašem vremenu.